Bienvenidos a otro episodio más de Mae Sama con Max Senpai y Kopsan. Hola. Hola, gente. El episodio de hoy, Mae, les tenemos un episodio muy bonito. Un episodio especial. Un episodio especial, sí. Donde vamos a hacer, digamos, como un... ¿Cómo se dice? Vamos a hacer un recuento de lo que ha sido, pues, todo este podcast, ¿verdad? Vamos a revisar cómo empezamos, qué hemos ido aprendiendo durante todo este proceso y tal vez, ¿verdad? Al final podemos tener unas ideas, ¿verdad? De nuevo, de lo que vamos haciendo, vamos cambiando y lo que podemos ir probando en el futuro. Pues sí, va a ser algo así como El Señor de los Anillos, entonces. Eh, Así como de 3 partes, más de como 2 horas cada parte. Sí, no, vamos a hacerlo concreto. Sí, sí, o sea, porque igual ya lo hemos hablado antes, ¿verdad? Un poquito lo que es el cómo empezamos, ¿verdad? En el primer episodio. Ujú. Pero digamos, desde que empezamos a hoy, pues ya son 38 capítulos al día. Este sería el 39. Ujú, Entonces, pues sí, hemos aprendido bastante, diría yo. Sí, yo creo que este episodio va a ser interesante para inclusive gente que pueda estar interesada en empezar un podcast, porque Ujú. parte de lo que vamos a compartir es qué usamos, qué hemos aprendido, ¿verdad? Que cómo hemos mejorado, un par de consejos ahí que le puedan ayudar a la gente. Sí, y, o sea, desde cómo empezar hasta como los pequeños mejoras que uno va encontrando. Ujú. Entonces, Max Senpai, cuénteme, cómo ¿Qué le cuento, mae? ¿Qué le cuento? hagamos un breve resumen de nuevo de cómo empezamos y entonces ya empezamos a hablar, ¿verdad? De quién hizo qué cosas, qué plataformas usamos, qué tecnología de punta usamos, etcétera. Ok. Bueno, mae, todo empezó en una tarde de otoño del 2019, donde estábamos usted y yo almorzando en la oficina y estábamos viendo en el tele, ahí en la oficina que ponen un canal de deportes Ajá. y eran uno de esos programas donde los comentaristas empiezan a discutir sobre algún tema y los maes Como empiezan a contrarreloj. pelearse. Ajá. Sí, y empiezan a pelearse por estupideces, ¿verdad? A la gente le gusta ver eso. Entonces, sí, usted y yo empezamos a decir, ma, deberíamos, en broma, ¿verdad? Empezamos a decir, deberíamos hacer un programa así, pero de anime. Y Ujú, sí, nos peleamos y teníamos props que tiramos, ¿verdad? Y la idea era hacer una completa charlatanada. O en pocas palabras, lo que estábamos haciendo era vacilando. ujú. Y de ahí empezamos a pensar, bueno, ma, ¿y si hacemos un podcast? ¿Y por qué no hacemos un podcast de anime? A los dos nos gusta, ¿verdad? Es un buen pasatiempo y creo que nos daría como un, ¿cómo decirlo? Como un sentido de un mayor propósito a la hora de ver las series y hacer algo más, ¿verdad? En lugar de nada más ver el anime. Y pues así fue como empezó. Y entonces la burla, digamos, al programa ese, el del canal de deportes, fue lo que nos dirigió hacia, empecemos a hacer un podcast, a ver qué tal, a ver cómo sale. Sí, y entonces a partir de eso, bueno, yo escuchaba mucho podcast o todavía escucho bastante podcast y no, entonces salimos con la idea y yo le dije, bueno, empecemos a grabarnos a ver qué tal. Entonces ya un día ahí almorzando nos grabamos, se lo mandamos a unos amigos a ver qué les parecía y pues les gustó, o sea, decían que teníamos como buena dinámica y buenas salidas. Ujú, Entonces pues sí, empezamos a pensar, ¿verdad? Bueno, ¿de qué series vamos a hablar? ¿Qué plataforma vamos a usar? ¿Cómo vamos a poder publicar el podcast, ¿verdad? Entonces empezamos como con muchas etapas de planificación e investigación. ujú, Entonces, en esas primeras etapas, yo empecé a ver como distintos lugares. Bueno, Max Senpai compró el dominio. Entonces, ujú. ¿usted lo buscó de cuál lugar era el dominio? Sí, usamos Namecheap, es como se llama la Ajá, compañía. ajá. Entonces ahí compramos maesama.com Ujú, y después entonces era buscar que eso tal vez no es necesario para empezar, diría yo. Es más ujú, que todo para tener como el lugar de donde vamos a poner todo, ¿verdad? O para ujú, que se vea tal vez más profesional, por así ujú, decirlo. ujú. Pero
La segunda parte, que ese sí es importante, es el hosting. Entonces, el hosting es donde uno graba los episodios de audio y después esos archivos tienen que pasarlos a un lugar donde es el hosting, que se va a encargar de tener toda esa librería digamos, en la nube. Y al Ujú, final, uno lo que hace es una integración del hosting, que en este caso escogimos Buzzsprout porque pues vimos muy buenos reviews de la gente, recomendaban este bastante para principiantes porque la interfaz era muy fácil y ujú, entonces empezamos a... Buzzsprout, por cierto, tiene varios modelos. Hay modelos gratis, hay modelos donde hay que pagar. Al final el que nos servía a nosotros era el modelo más básico. ujú, Ese fue el que empezamos a usar. Publicamos todo y Buzzsprout tiene una integración a los directorios de podcast que serían como iTunes, Spotify, Google Podcast, etcétera, que es donde la gente, o donde esperamos que la gente nos encuentre la mayoría del tiempo. ujú, Pero también nos pueden encontrar desde la página web maesama.com. ujú. Entonces, sí, ¿ya decir Hay algo? sí, un par de cosas de esa parte que usted ha explicado, Copsan. Yo diría que, bueno, una cosa que es bien importante es definir el nombre de la página, ¿verdad? O el nombre del podcast, cómo se va a llamar, porque Ujú, eso va a determinar el nombre del dominio. Ahora bien, si todavía uno no está seguro, igual puede usar no tiene que comprar un dominio necesariamente, como se estaba diciendo, pero sí es importante ir pensando en qué nombre va a usar uno desde un punto de vista tal vez de publicidad y de mercadeo, ¿verdad? Hay que saber cuál va a ser la marca que usted va a promocionar y que va a compartir con la gente y que tenga tal vez que tenga sentido el nombre que uno va a usar, que haya como una historia que la gente entienda y, ok, por eso le pusieron así. Yo creo que eso es importante. ujú, Y ujú. había algo más que usted mencionó. Bueno, creo que por ahora, digamos, yo creo que esos son como las principales cosas que quería mencionar, que quería rescatar. Sí, 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 porque es eso, ¿verdad? Creo que nombres o compañías que tienen historias de fondo tal vez atrapan más la atención que si lo hubiéramos puesto animepodcast.com o algo así, ¿verdad? O sea, nada más, es más interesante. Ujú. Ma, y la creación del logo, tiene que contar esa parte. Sí, 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 sí. Em, bueno, ¿verdad? Entonces estábamos contando, ¿verdad? ¿Qué tecnología usamos para poner los episodios disponibles en iTunes y todos estos lugares? Ujú, Em, uno, el podcast, cuando uno los busca en iTunes o estas otras, le va a salir la imagen del podcast. Entonces teníamos que trabajar un poquito eso. Se podía igual haber dejado en blanco o nada más hacerlo súper simple, pero entonces ninguno de los dos es diseñador, pero digamos que con las poquitas habilidades creativas que tenemos, ahí yo, digamos, me llevé un poquito más la tarea de desarrollar el logo. Lo empecé a trabajar, le pasaba diseños a Max Empire, ¿verdad? Para ver qué le parecían, si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Tengo ujú, familiares que también son diseñadores, entonces ellos también me podían, pues, dar algún tipo de comentario. Y si bien el logo siento yo que está bien para empezar, todavía tiene chance para crecer y podemos mejorarlo en el futuro. ujú, Pero, pero digamos, es eso importante, ¿verdad? Que tenga el nombre del podcast y, ¿verdad? Quiénes son los anfitriones y ya. ujú, Entonces, esa es la historia así resumida, del logo. ujú, ¿Qué más, ma? Entonces, teníamos la tecnología para subir los episodios, teníamos el logo, ujú. teníamos que trabajar eh, bueno, ¿cómo lo grabábamos? Al Sí, principio sí, sí. empezamos a grabarlo, ¿qué? Con micrófonos de alta tecnología, ma, de punta, en un estudio, Ay, qué va, mae. Los inicios eran, usábamos un humildes. teléfono, sí, Ah, un teléfono, sí. un celular ahí, tranquilos, probando a ver qué tal salía. Entonces siempre teníamos que reunirnos para poder grabar el episodio. Y de cierta forma, digamos, pues era entretenido, ¿verdad? Pero también era como muy demandante, ¿verdad? Desde el Ujú, punto de vista de tiempo. O yo tenía que ir a su casa, usted tenía que venir a mi casa, y había que sentarse y empezar a grabar, y después había que transferir el audio. Entonces, sí, ma, al puro principio, los primeros episodios siempre fueron, había que grabar en una misma locación y nada más usábamos un teléfono.
Sí, y normalmente era entre semana y en la noche y terminábamos Ujú, tardísimo, entonces sí, pues sí, o sea, era un esfuerzo lo que había que hacer. ujú, sí. Y Y no, lo que iba a decir entonces es que ahora después o sea, decidimos no invertir en comprar micrófonos porque queríamos ver, ¿verdad? Ir probando a ver qué tan bien iba saliendo esto, que al final es como un hobby para nosotros. ujú, Y entonces, sí, no queríamos comprar nada muy caro o muy profesional, porque igual ujú. la calidad de audio que teníamos era relativamente bien. Y eso estuvimos que como 2 meses, no, como un mes, más o menos. Yo diría que tal Mes y vez un medio poco más, sí, yo diría que casi 2 meses estuvimos usando los teléfonos. Fue como hasta finales de de noviembre noviembre, que sí, compramos los micrófonos. que los compramos en Black Friday, de hecho. Ujú. Entonces, ¿cuáles Y, micrófonos estamos usando ahora? ajá, estamos usando unos Blue Yeti. Ujú, Y esta es tal vez la principal recomendación que yo le daría a cualquier persona que quiera empezar un podcast, es que inviertan en buenos micrófonos. No tiene que ser un micrófono profesional, porque a final de cuentas, para grabar un podcast, el audio se va a subir a algún lugar en internet, ¿verdad? O a los diferentes directorios. Y pues el audio se va a comprimir. Entonces no es una grabación profesional de estudio que al final de cuentas va a ser como un disco, ¿verdad? Eso no es la intención, esa no es la intención. Pero sí, estos micrófonos, los Blue Yeti, son realmente excelentes y sí, no tiene que ser la versión más cara del micrófono, pero la diferencia que los micrófonos hacen en la calidad del audio es simplemente incomparable. Y es el mejor consejo que yo le podría dar a alguien que quiera empezar un podcast, invertir en buenos micrófonos. y en especial nosotros, ¿verdad? Compramos uno cada uno. Ajá. Entonces, por 2 razones, ¿verdad? Para que se, agarre el sonido bien de cada persona, porque, Ujú, digamos, estos también se pueden usar, bidireccional, que atrapa el sonido, digamos, adelante y atrás, por así decirlo. Pero preferimos tenerlo así, individual, y además, nos permitía la flexibilidad de grabar remoto, que es lo que ujú, estamos haciendo ahora. ujú, Entonces, yo grabo desde mi casa y usted graba desde su casa y se hacen, digamos, pistas de audio separadas que al final nosotros las combinamos, ¿verdad? ujú. Y esto para mí es el nivel 2, diría yo. La transformación a nivel 2 del podcast Ujú. fue haber podido hacer las grabaciones remotamente. Creo que eso marca una gran diferencia desde un punto de vista de productividad y todo el tiempo que nos ahorramos por hacerlo de esta manera. Y además de los micrófonos, hubo una herramienta más que encontramos que se llama Zencaster, que ha sido una maravilla. Hay varias versiones, usted puede pagar o puede tener la versión gratis. Nosotros usamos la versión gratis y eso le permite a uno tener a los invitados, unirse a la llamada donde se está grabando y después hay pistas independientes, como decía Copsan, que son las que trabajamos. Y sí, realmente, inclusive han habido un par de ocasiones donde yo he estado viajando y tenemos que grabar remotamente y lo puedo hacer sin ningún problema, ¿verdad? Llevándome el micrófono y Ujú. nada más usamos Zencaster. Entonces, esa sería la otra recomendación que yo le daría a la gente, que traten de grabar remotamente y que utilicen Zencaster. Eso sería, pues para nosotros ha sido realmente maravilloso, maravilloso. Bueno, yo diría que depende, ¿verdad? Y también, digamos, depende lo del micrófono. Creo que se- comprar un buen micrófono se lo recomiendo a alguien que quiere, digamos, tomarse esto serio, ¿verdad? O sea, que quiere estar haciendo los podcasts y algo así, y, o sea, constantemente. Si es alguien como que dice, bueno, quiero probar, ¿verdad? A ver qué tal. O sea, pruébelo y tal vez pruebe con el celular y pruebe otros programas a ver qué tan difícil es y si le gustó o no le gustó. Y al final, cuando ya se sienta cómodo que quiere hacerlo más seguido, pues ahí sí se mande con el micrófono. Y lo segundo de Zencaster es conveniente, muy conveniente para nosotros, yo creo, pero tal vez no es la solución para todas las personas. ¿Por qué? Porque a nosotros no vivimos tan cerca. Entonces, digamos, estar manejando todos los días, bueno, no todos los días, pero
cada vez que tenemos que hablar, grabar, no es práctico, pero, pero digamos que el lado negativo, yo diría, es que no tenemos la interacción frente a frente ahorita, porque no estamos viendo video, nada más solo somos, yo escucho lo que yo digo y lo que usted dice, ¿verdad? Ujú, Pero yo no veo cómo está respondiendo usted eh, ¿cómo es que se dice? Digamos, como con el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué expresión está haciendo? Entonces, ese tipo de reacción o respuesta que yo le puedo dar a lo que usted está haciendo va a ser diferente. ujú, Entonces, eso tal vez es algo, por así decirlo, negativo y dependiendo también de la conexión de internet que tengan, porque nosotros tenemos una muy, muy buena conexión. Entonces nos permite tener una llamada donde no hay mucho lag, por así decirlo. Cuando usted estuvo en Costa Rica, Maxenpa, y grabamos como 2, 3 episodios, sí había mucho lag. Y entonces yo hablaba algo y hasta el rato, digamos, lo escuchaba usted. Y entonces luego en la edición, era un enredo. sí. Y, o sea, por momentos está bien, pero tener que hacerlo así siempre, ahí es donde yo siento que es tal vez la dificultad de manejar a la casa de la otra persona es menos que la dificultad después de tener que estar editando y arreglando el audio por todos los lags que hay que ir, digamos que formateando. Ujú, ujú. Sí, Entonces, ahí a nosotros nos sirve. No es una respuesta para todos, pero pueden tomarlo, ¿verdad? Y probarlo. sí, creo que esa es la clave, ¿verdad? Que hagan la prueba a ver qué les parece, si les sirve o no, ¿verdad? Y qué tal es la experiencia. Bueno, entonces ya cubrimos lo que son, cómo lo grabamos, cómo lo subimos, pero muy importante, ¿verdad? Es cómo lo trabajamos, el audio, porque nosotros le metemos soniditos aquí y allá y la música y tratamos de pulirlo para que suene bastante bien la calidad al final. Entonces nosotros pues empezamos a usar Audacity, ¿verdad? Audacity es una herramienta de edición de audio y es gratis. Sí, sí, mae, y el aprender a usar Audacity tal vez al principio puede ser un poquito difícil. Va a haber una curva de aprendizaje, no es tan sencillo, diría yo, pero conforme uno empieza a usarlo más y más y más, se acostumbra rápidamente a los pasos que hay que seguir, qué es lo que hay que hacer. También hay un montón de información en línea que uno puede acceder. Y sí, mae, el hecho que la herramienta sea gratis y que sea una herramienta tan buena es una gran ventaja para cualquier persona que necesite hacer edición de audio. Entonces, sí, esa ha sido una de las principales herramientas que nos han ayudado a crear el podcast. Sí, creo que no es tan complicado para empezar. O sea, si uno lo que quiere es nada más como cortar pedacitos y agregar otras partes, no es tan difícil, pero es cuando uno ya empieza como a decir, bueno, quiero que esto suene mejor y quiero que esto, el audio de sonido de ambiente, quiero quitárselo y quiero hacer que haga un fade in y un fade out, ¿verdad? Que suene más bajito y luego más alto, etcétera. Todos estos detalles que van a mejorar el podcast, sí. Tal vez sí es como la curva de aprendizaje, ¿verdad? Que va a ser Ujú, más difícil para algunos, para otros tal vez no sea tan complicado. A nosotros sí nos ha tomado un poquito más de tiempo, pero siento que, ¿verdad? Es interesante. Conforme vamos usándolo más vamos aprendiendo y ya hasta usamos los hotkeys, ¿verdad? Entonces usamos F1, F5, así como para hacer las cosas más rápidas. sí, Otro tema importante que nosotros pues hemos tomado alrededor de todo este podcast es el uso de las fuentes para ver anime. Nosotros ahorita estamos, y esto es, ¿verdad? Todo un tema porque hemos investigado y hemos leído artículos, pero anime es muy difícil verlo de una forma, digamos, legal o de páginas legales porque no todas tienen las mismas licencias. Entonces, si uno quiere ver mucho anime, uno tiene que pagar o Crunchyroll o Funimation o Amazon Prime o no sé cuáles más habrán, ¿verdad? Pero eso es lo complicado versus, digamos, tal vez decir Netflix, que Netflix tiene la gran mayoría. Anime está regado por todo lado y nosotros, digamos, la manera que nosotros queremos apoyar a la industria es, pues, pagando por estos sitios
digamos, que se consideran legales, que no son piratas, Ujú, porque sí podríamos verlo de páginas piratas, porque eso sí definitivamente lo va a tener todo, pero nosotros, si bien, digamos, ya hemos tocado el tema de lo que es pirata, ¿verdad? Y que eso aún así apoya a la industria de cierta forma, es importante para nosotros, pues, tratar de ayudar en lo más que se pueda. Y la forma que lo queremos hacer es con esto de pagando los sitios, pues, que se consideran legales. Entonces, ahorita estamos usando Crunchyroll y Funimation más que todo. Amazon Prime lo usamos un poquitito, pero eso era para Psycho Pass nada más. ujú. Tal vez otras de las cosas interesantes que hemos hecho como parte de la evolución del podcast es, bueno, la duración y el formato, de cierta forma. Tal vez al inicio estábamos tratando de tener mucho contenido en un solo episodio y eso nos estaba pues limitando y también teníamos que apurarnos un montón para tratar de mantenernos como en un tiempo de alrededor de 20 minutos, era nuestra meta. Y las interacciones también eran como un poquito limitadas, porque por lo general lo que hacíamos era escribir como un guión y el guión era lo que pues nos iba guiando obviamente durante la grabación, pero eso hace que tal vez la interacción sea como menos natural, ¿verdad? Y entonces parte de las cosas que cambiamos primero fue, no recuerdo bien en qué orden, pero una de las cosas que hicimos fue dejar de tener un guión y venir como más preparados con notas de tal vez temas generales que uno quisiera discutir sobre lo que vimos en un episodio, sobre lo que nos gustó en los episodios o en la serie. Y lo otro que hicimos fue dividir el podcast en un episodio por serie. Entonces, en lugar de tener tres episodios, en lugar de hablar de las tres series en un solo episodio del podcast, lo que hicimos fue separarlo y también eso nos ha dado como un poquito más de libertad y junto con evitar tener como el guión preciso de qué vamos a discutir y en qué momento uno va a hablar de otra cosa, eso también nos ha permitido mejorar la interacción y creo que las grabaciones ahora son más naturales que al inicio. Sí, es el tema de la naturalidad, digamos, porque con Ujú, el guión lo que hacíamos era que normalmente Max Senpai escribía la primera parte y entonces yo después agregaba eso y habían respuestas, ¿verdad? Como, o inclusive chistes que yo le agregaba a ciertas partes y algunas funcionaban, pero tal vez sí es eso, ¿verdad? La mejor interacción que nosotros dos tenemos, yo creo que es la natural, ¿verdad? En la que yo le puedo interrumpir y salir con alguna burrada en medio, ¿verdad? Y digamos que también separarlo en tres, la ventaja de, ¿verdad? Esta modalidad que tenemos nosotros, que es un episodio conversacional, por así decirlo. ujú, Entonces nos permite pues dividir las tareas. Entonces, esta semana tal vez yo edito 2 episodios y usted solo edita uno, pero ujú, entonces se encarga un poquito más en las redes sociales o ujú, bueno, usted siempre se encarga mucho de redes sociales, pero tal vez está más ocupado de otras cosas, entonces yo le hago, digamos, como el favor y yo hago un poquito más esta semana y ahí, digamos, buscamos balance al final de cuentas. ujú. Sí, hay flexibilidad. Ujú. Versus antes, que era un episodio como de media hora y a alguien le tocaba y en especial a veces que grabamos el domingo y el lunes salía. Entonces el domingo era muy demandante porque había que Ujú, grabar, editar, tener todo listo. Y casi que solo una persona puede hacer eso. ujú. Sí, y un comentario final, tal vez, o una recomendación final para la gente que nos está escuchando y que está pensando ponerse un podcast. Creo que es muy importante que para el podcast se tenga un co-host, o sea, que lo hagan por lo menos entre dos personas. Me parece que eso marca una gran diferencia en la manera en que se va a interactuar, en el trabajo en equipo, la Ujú. flexibilidad y la colaboración que Copsan acaba de mencionar. Tener un co-host marca una gran diferencia para mí en la calidad de un podcast. Obviamente que se puede hacer individual y uno puede traer gente, puede hacer entrevistas, pero poder tener un equipo de trabajo, ya sea de dos personas o tres o más, creo que también es algo súper positivo y lo va a ayudar a uno en la aventura de lo que es tener un podcast. Sí, no es solo lo que es el contenido, porque uno puede crear contenido solo una persona y ser muy bueno, o puede tener dos, tres, cuatro y no necesariamente se lo va a mejorar.
se lo va a multiplicar de qué tan bueno sea. Ujú, Pero sí, es lo que usted dice, ¿verdad? Es el tema de colaboración, el trabajo en equipo, eh, de lo que las dos personas traen y eso ayuda a que el proyecto salga adelante como más fácil, ¿verdad? ujú. Sí. Y bueno, ya para ir terminando, toquemos el último tema, que es el de las cosas que queremos ir trabajando para pues seguir mejorando el podcast, ¿verdad? Que no queremos dejarlas detrás. Entonces, Max Senpai, cuénteme un poquito, ¿verdad? ¿Qué está como cocinándose ahí a fuego lento, que sabemos que hay que trabajar, pero que todavía no lo hemos hecho? Sí. O ahí va, digamos. Mae, sí, yo diría, bueno, no sé si fuego lento. Realmente, si me pongo a ver desde que empezamos hasta hoy, mae, creo que hemos avanzado un montón y creo que lo hemos hecho bastante rápido, tomando en cuenta que esto es un hobby, como usted dijo, ¿verdad? Para nosotros, no es algo que hacemos a tiempo completo. Ujú, Pero sí hay varias cosas que queremos mejorar. Creo que una de ellas, eventualmente queremos cambiar el logo. Todavía no es urgente, no es crítico, pero sí sería bueno pensar en un logo diferente. Lo otro que nos gustaría hacer es cambiar el intro, tener otro intro y otro outro que podamos usar. Ahí estamos, tenemos un par de ideas, a ver cómo lo vamos a hacer. También queremos generar contenido que sea video. Todavía no tenemos esto, a pesar de que ya tenemos el canal en YouTube. El contenido ahorita todavía es el audio nada más, con un par de imágenes. ujú. Y sería bastante bueno poder hacer un, no sé, o episodios en vivo o simplemente grabarnos y después subir el video de la grabación. Y tal vez una última observación o una de las últimas cosas que hemos estado discutiendo es seguir trabajando en mejorar el contenido de redes sociales. Sí hemos logrado incorporar un poco noticias y un par de, digamos, referencias a episodios que hemos visto, pero todavía podemos mejorar más el contenido de las redes sociales. Sí, buscar más cosas que de verdad agreguen valor a la gente, ¿verdad? A los escuchas. Exactamente. Pues sí, ma, entonces ahí, ¿verdad? Vamos a ir trabajando en eso y conforme vayan saliendo más partes de lo que es este proyecto, ahí vamos a ir avisando. Ujú. Pues sí, ma, Muy yo bien. creo que con esto ya suficiente por el episodio de hoy, ma. Tenemos bastantes creo que fue importante eso, compartir lo que ha sido nuestra aventura Ujú, en este desarrollo del podcast y que, pues sí, ojalá alguien que tal vez esté pensando en hacer un podcast, pues le sirva como de inspiración y pues se ujú, mande, ujú. ¿verdad? Es muy bonito hacer un podcast. Sí, sí, sí. Es divertido, la verdad. Ok, entonces ya con eso nos vamos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden suscribirse al podcast y seguirnos en redes sociales. Y quería aprovechar este momento para darle las gracias a alguien que nos ha apoyado un montón y nos ha ayudado mucho. Es mi amigo Andrei en Costa Rica. Creo que el apoyo que nos ha dado desde un inicio ha sido increíble. Entonces sí, quería aprovechar para darle las gracias en este episodio de retrospectiva del podcast. Ujú. Sí, la verdad que los comentarios de André pues son de las cosas, ¿verdad? Que nos han ayudado pues ir mejorando podcast a podcast o episodio a episodio. Ujú, También aprovechando, quiero darle las gracias a mis dos primas, Fernanda y Marisol. Ellas, o sea, ha sido increíble el feedback que nos han dado, súper constructivo. O sea, yo creo que sin la ayuda de ellas todavía estaríamos muy, muy mal, ¿verdad? O sea, de ellas y de Andrei. ujú, Entonces, mae, sí, muchísimas gracias a todos ellos por, sí, por todo este apoyo, ¿verdad? Que nos han dado. ujú. Y ya, con eso nos vamos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, gente. Chao.